¿Qué tal, apreciables alumnos de sexto grado de la Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez? El día de hoy vamos a observar el siguiente video interactivo, el cual nos servirá de reforzamiento para mejorar los aprendizajes esperados de este contenido. Por lo tanto, observa el video y responde correctamente a las preguntas. Trabajaremos sobre los antecedentes de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Hoy en día suele ser referido como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México. Algunos de los antecedentes de la Revolución Mexicana o lucha armada, como se conoce este acontecimiento, son los siguientes. Primero, la crisis del sistema político por la permanencia de Porfirio Díaz. Número 2, el marcado contraste social. Número 3, fraude cometido en las elecciones presidenciales de junio y julio de 1910. Número 4, los efectos sociales de la crisis de 1907. Número 5, condiciones infrahumanas de trabajo en fábricas y minas. Número 7, falta de oportunidades de ascenso político de la clase media. Y finalmente, violación de los principios del liberalismo político. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo el porfiriato. Desde 1876 ejerció el poder en el país de manera dictatorial. La situación se prolongó 31 años, durante las cuales México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política. Estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis que diversas esferas de la vida nacional que reflejaban el crecimiento y el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato. Este personaje, llamado Porfirio Díaz, fue el dictador que gobernó durante más de 30 años nuestro país de México. Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que eligiera a sus candidatos en una asamblea nacional y compitiera en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo a Díaz. Este personaje, Francisco I. Madero, fue el candidato que pudo derrocar de la dictadura a Porfirio Díaz. Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos desde San Antonio, Texas, el 20 de noviembre de 1910. Proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz. El conflicto armado se inició en el norte del país y posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparan Ciudad Juárez, Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. El golpe de Estado contra Francisco I. Madero y el gobierno de Victoriano Huerta. El 9 de febrero de 1913 ocurrió un golpe de Estado contra el gobierno de Francisco I. Madero, promovido por los militares Bernardo Reyes y Félix Díaz. Luego del triunfo del golpe de Estado, el general Félix Díaz contrataría, en acuerdo con el general Victoriano Huerta, para formar un gobierno provisional. El derrocado gobernante Francisco I. Madero
sería encarcelado y luego asesinado. Este nuevo gobierno sería denominado por Victoriano Huerta, luego de deshacerse de Félix Díaz. Aquí hay algunas imágenes del triunfo de Madero recorriendo algunas calles de la capital del país. En esta imagen podemos apreciar a uno de los principales revolucionarios, Francisco Villa. En 1911 se realizaron nuevas elecciones en las cuales resultó electo Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista en 1913. Un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta dio un golpe de estado, el levantamiento militar conocido como la Decena Trágica. Terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Villa. Tras poco más de un año de lucha y después de la ocupación estadounidense de Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. Aquí podemos apreciar una imagen de la llamada Decena Trágica en Palacio Nacional. Los acontecimientos de la Decena Trágica dejaron muchos muertos y heridos. A partir de ese suceso se profundizaron las diferencias entre las fracciones que habían luchado contra Huerta, lo que desencadenó nuevos conflictos. Carranza, jefe de la revolución, de acuerdo con el Plan de Guadalupe, convocó a todas las fuerzas a la Convención de Aguascalientes para nombrar un líder único. En esa reunión, Eulalio Gutiérrez fue designado presidente del país, pero las hostilidades reiniciaron cuando Carranza desconoció el acuerdo. Después de derrocar a la Convención, los constitucionalistas pudieron iniciar trabajos para la redacción de una nueva constitución y llevar a Carranza a la presidencia en 1917. La lucha entre facciones estaban lejos de concluir en el reacomodo de las fuerzas. Fueron asesinados los principales jefes revolucionarios, Zapata en 1919 y Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928. He aquí una imagen de Venustiano Carranza, principal líder que encabezó la nueva Constitución de 1917. Fin de los líderes campesinos Pancho Villa y Emiliano Zapata. Con la victoria de los constitucionalistas, al mando de Álvaro Obregón, villistas y zapatistas entrarían en descomposición. Luego de la muerte de sus líderes, Venustiano Carranza, luego de neutralizar a los poderosos líderes campesinos al asesinarlos, emprendería la tarea de promulgar la reforma agraria. He aquí la imagen de Emiliano Zapata y Francisco Villa, dos de los principales revolucionarios de 1910. La estabilización de la Revolución Mexicana. Generales Obregón y Calles. Con el asesinato de Venustiano Carranza, el poder pasó a manos de los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Ocurrió una reacción del clero católico de México, que suspende la celebración religiosa en el país debido a la rígida política anticlerical impuesta por el general Plutarco Elías Calles, sucesor del general Álvaro Obregón. Esta última guerra civil, conocida también como Guerra Cristera, conflicto entre las fuerzas del gobierno de Plutarco Elías Calles contra los laicos, presbíteros y religiosos católicos, que estaban en contra de la aplicación de legislaciones y políticas públicas dirigidas
a limitar las protestas de la Iglesia Católica, terminando con la derrota de los católicos. He aquí una imagen del general Álvaro Obregón. En el año de 1928 Álvaro Obregón fue reelecto, pero fue asesinado. Así terminó el periodo de revolución de caudillo mexicano. Plutarco Elías Calles daría un discurso público en el que afirmó que el periodo de los caudillos llegaba a su fin y empezaba el de las instituciones. En 1929 fundó el Partido Nacional Revolucionario, posteriormente llamado Partido Revolucionario Institucional, hoy conocido como PRI, el cual gobernó al país por más de 70 años desde su fundación en el año de 1929 hasta el año 2000.